Muy buenas tardes, mis hermanos amados, el Señor les bendiga. Les saludo en esta tarde aquí desde London, Ontario, Canadá. Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Hoy viernes, tiempo de estudio bíblico, y quiero darles a todos una bienvenida muy especial. Vamos a compartir el link con los diferentes hermanos, por favor. Y vamos entonces a comenzar con este tiempo, mis amados hermanos. Damos muchas gracias a Dios que podemos estar acá congregados con alegría. Hoy vamos a recibir una palabra, vamos a estar estudiando las Escrituras en algo muy muy importante. Vamos a estar revisando declaraciones importantes en cuanto a la fe, en cuanto a qué es la iglesia, en cuanto a cómo edificar realmente la casa de Dios, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando algunas verdades. Voy a estar utilizando muchos textos bíblicos, así es que les recomiendo que por favor tengan sus libretas de apuntes a la mano. También voy a estar leyendo algunos textos en sus idiomas originales, en el griego, para que hoy podamos aclarar con las Escrituras y con mucho material bíblico verdades y también poder desvirtuar mentiras que se han esparcido en cuanto a qué es la iglesia, qué es la fe. Hoy vamos a estar estudiando con mucha profundidad las Escrituras en cuanto a qué es la iglesia, qué es la fe, sobre qué base o qué declaración o sobre qué es que Jesús edificó su iglesia. Vamos a estar estudiando todo esto, así es que quiero darles a todos la bienvenida. Les agradezco si comenzamos entonces este tiempo en oración. Inclinen sus rostros allí donde están, por favor. Cada uno incline sus rostros, le pido, y vamos a orar. Ponemos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos honra y honor a ti, maravilloso Dios. Y Señor, todos juntos con alegría te damos las gracias por este tiempo, Señor. Vamos a estudiar tu palabra y no queremos hacerlo para adquirir información. Al contrario, queremos que esta palabra, Señor, alimente nuestra vida, nos dé fuerzas, nos dé esperanza y aliento. Que nos ayude, Señor, a comprender verdades muy importantes y a descubrir también errores, mi Señor. Y que, por favor, todo lo que haya sido mal plantado en nosotros, tú mismo lo arranques hoy con tu palabra. También te pido, Espíritu Santo, que esta palabra imparta gozo, alegría, libertad, paz a las vidas, mi Señor. Mucha revelación de Jesucristo y mucha presencia tuya, mi Señor. Yo me pongo en tus manos como un vaso, Señor, como un siervo inútil, Señor, para que toda la excelencia, la grandeza y la alabanza sea para ti. Tú eres el único que merece adoración, tú eres el único que recibe los aplausos, Señor. Así es que te doy gracias y en tus manos estoy. Toca los corazones, toca las vidas, Señor, en este día de todos los que miran. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Vamos a comenzar allí mirando qué es la fe, cómo nosotros encontrar realmente la salvación, cómo nosotros entender quién es Jesús y qué hizo Él por nosotros, cómo levantarnos. Eso es lo importante de este tiempo, aprender cómo levantarnos de la mano del Señor. Así es que vamos a orar para que el Señor se mueva. Vamos a continuar en esa disposición para que Dios siga levantando a su pueblo, que eso es lo que todos anhelamos, que el Señor siga levantando a su pueblo. Muy bien, entonces en Hebreos capítulo 12, versículo 1, muchas gracias a mi hermana Sujei, que escribe allí el texto. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a revisar un poco lo que acabamos de leer. Entonces, Hebreos capítulo 12
nos está a nosotros animando. Si nosotros leemos el capítulo anterior, todo Hebreos capítulo 11 es acerca de la fe y de cómo grandes hombres en la antigüedad lograron alcanzar una fe en Dios muy fuerte y fueron reconocidos por sus vidas, por lo que ellos hicieron para Dios. Entonces nos da desde Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 4, nos comienza hablando de la fe de Abel, que fue el primero en acercarse a Dios después del pecado original de Adán y de Eva. Nos habla después de la fe de Abel, nos habla de la fe de Enoc, un hombre que caminó 300 años con Dios y fue raptado, fue llevado al cielo así vivo. Nos habla también, después de Enoc, nos habla en el versículo 7 de la fe de Noé al construir el arca. Nos habla en el versículo 8 de la fe de Abraham. Entonces, Hebreos capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fama de los hombres de fe. Ahí están los hombres de fe más reconocidos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es tan importante que nosotros leamos el Antiguo Testamento, porque nos da bases muy sólidas para nuestra fe. Nos enseña cómo hombres, sin haber visto, únicamente habiendo creído las promesas de Dios, alcanzaron gran testimonio y tuvieron una relación muy bella con Dios. Entonces, ese es el capítulo 11, pero el texto que nosotros estamos estudiando hoy se encuentra en el capítulo 12. Y cuando nosotros miramos en el capítulo 12, después de haber dicho todo lo que estos hombres reconocidos de Dios, y no solo hombres, porque también menciona el caso de 2 mujeres, cuando Dios nos dice a nosotros todos estos buenos ejemplos de hombres y mujeres de fe, nos dice en el capítulo 12, por tanto, ese por tanto es una conexión. O sea, miren todo el ramillete de hombres y mujeres de fe que han habido a lo largo de la historia, que ellos no alcanzaron las promesas tan grandes y maravillosas que ustedes tienen, porque ellos no pudieron ver a Cristo, no pudieron ver el sacrificio en la cruz, ellos no pudieron recibir el perdón de pecados de la sangre de Jesús. Ellos tuvieron que esperar por ese momento que iba a suceder mucho más adelante, pero ellos mantuvieron en sus vidas esa confianza y esa esperanza en Dios. Pero ustedes tienen mejores promesas que las de ellos. Por eso coge ese ramillete de hombres y mujeres de fe y nos conecta con el presente de la iglesia. Por eso la conexión o el puente es esas 2 palabras, por tanto. O lo pudiera usted decir de esta manera. Es la invitación a no solo mirar esos hombres tan destacados, hombres y mujeres de fe tan destacados, sino a poder nosotros llegar a ser como esas personas que fueron agradables a Dios, que tuvieron una relación con un Dios vivo. Muchos de ellos jamás pudieron ver a Dios, tan solo escucharon su voz, tan solo creyeron en la palabra, pero con esa palabra que creyeron, ellos alcanzaron una relación muy hermosa con Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hoy extraer de las Escrituras. ¿Cuál es la roca de nuestra fe? ¿Sobre qué fundamento se ha levantado la vida cristiana? ¿Sobre qué fundamento o base firme se ha podido levantar, construir la iglesia de Jesucristo? Eso es lo que nosotros queremos explorar el día de hoy. Así es que préstenme atención. Versículo 1 dice la conexión, después de que nos habla de todos los hombres y mujeres de fe, abran la conexión, la invitación para que nosotros comencemos a comportarnos como personas de fe. Y nos dice, nosotros también. O sea, ya está hablando de lo que somos el cuerpo de creyentes, de la iglesia. Pablo está hablando de nosotros, la iglesia. Y dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, nos está diciendo, han habido muchos hombres y mujeres de Dios que han sido ejemplos a seguir. Y nos dice, ¿para qué es este ejemplo? ¿Para qué debemos mirar la vida de cada uno de ellos? ¿Para qué debemos aprender y observar lo que ellos hicieron en Dios? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la invitación de nosotros mirar hombres y mujeres de fe en la palabra de Dios
es para que nosotros entendamos que como Dios los fortaleció a ellos, nos dará fuerzas a nosotros. Que como ellos tuvieron promesas de Dios, nosotros tenemos también promesas de Dios. Por eso nosotros estudiamos las Escrituras, por eso nosotros estudiamos la Biblia. Hombres, mujeres como nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con errores, aún con pecados más graves que los nuestros. Pero ellos alcanzaron las promesas de Dios por medio de la fe, por haber creído en aquel que les prometió. Y la invitación aquí del escritor de esta carta de los Hebreos, que no sabemos quién fue, pero la invitación de él es a que podamos correr la carrera cristiana, que podamos seguir caminando en este camino de la fe hasta llegar al cielo, hasta lograrlo, despojándonos de todo peso, o sea, del peso de nuestros recuerdos, del peso de nuestro pasado, del peso del pecado que ya ha sido perdonado por el Señor. Pero también nos está invitando a nosotros a tener los ojos abiertos, porque el pecado nos asedia, nos está hablando de la tentación, pero también nos está diciendo que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y que la meta es una sola, agradar a Dios. Por eso nuestros ojos no se pueden quitar de Jesús. Entonces, fíjense que esta invitación que está haciendo aquí el escritor nos está a nosotros trayendo al corazón una luz para el camino. Muchas veces nosotros no sabemos hacia dónde coger, no sabemos qué rumbo tomar. Muchas veces nosotros estamos confundidos frente a decisiones muy importantes en nuestras vidas. Muchas veces nosotros caemos en errores, cometemos pecados y no sabemos cómo librarnos de ese pecado, cómo levantarnos nuevamente. Pero aquí se nos está haciendo una invitación a no solo mirar los hombres de la Biblia como wow, qué hombres tan tremendos, y aplaudir eso, sino a entender que como Dios obró en ellos, obrará en nosotros, y que nosotros, la iglesia, tenemos mayores y mejores promesas que cada uno de ellos, porque nosotros vemos a Jesús en la cruz. Ellos lo miraban de lejos, y eso se los quiero leer. Permítanme, aquí en el capítulo 11, mire lo que dice en los versículos finales. Versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ellos miraban todas estas promesas como de lejos. Ellos simplemente, por la fe en que Dios había dicho que un día enviaría salvación, que Él habitaría en medio de su pueblo haciéndose un hombre, por esa fe ellos guardaron buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, nosotros también, está diciéndonos aquí la palabra, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también. Esta es una invitación para toda la humanidad, pero esta es una palabra específica, mis hermanos, para la iglesia cristiana, para que comprendamos la importancia de leer la palabra de Dios y de encontrar en la vida de esos hombres y de esas mujeres conexiones con ellos, y ver nuestros errores en los errores de ellos, y ver nuestras debilidades en las debilidades de ellos, y ver nuestra esperanza en la esperanza que ellos tuvieron, en cómo Dios obró en ellos y así obrará en cada uno de nosotros. Porque para eso fue que el Señor nos dejó las Escrituras, para que nosotros pudiéramos ver atentamente allí el mapa claro que nos llevará un día a su reino. Muy bien. ¿Cómo se construye la iglesia? ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Cómo empezó todo este asunto de la fe? ¿Y cómo nosotros podemos poner los ojos en Jesús? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa tener a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, como nuestro intercesor ante el Padre? ¿Cómo Jesús perdona nuestros pecados? Vamos a ir al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, y allí vamos a comenzar entonces este recorrido de el inicio de la iglesia. Ahora, es importante decir esto en esta enseñanza.
A nosotros se nos enseñó tradicionalmente, en la iglesia imperial, en la iglesia romana, se nos enseñaron muchos dogmas. La palabra dogma de fe es simplemente una aseguración que no tiene mucha evidencia, que no tiene mucho peso, pero simplemente es una afirmación que por fe debemos creer que es así. Permítame le explico. Si nosotros decimos que Jesús murió y resucitó, no es porque alguien nos lo haya dicho, es porque la Biblia lo reportó, quedó escrito en la palabra y en los libros de historia de la época de Jesús, varios historiadores, entre ellos un muy famoso historiador judío llamado Flavio Josefo, quien trabajó para el Imperio Romano, él, en varios de sus libros, él pudo escribir con detalles cómo fue todo esto de la muerte y de la resurrección de Cristo, sin ser el cristiano, siendo el judío. Entonces hay demasiadas evidencias históricas en el hecho de que Jesús vivió, de que Jesús sí murió y de que Jesús sí resucitó. Hay evidencias. Por tanto, creer en la resurrección de Cristo no es un dogma. No es que nosotros los pastores les digamos, oh, tenemos que creer en la resurrección de Cristo porque así es. No, hay mucha evidencia de que esto realmente sucedió. Pero cuando se llegan a otro tipo de afirmaciones, como que Pedro fue el primer papa, no existe una sola evidencia, ni bíblica ni histórica, de que Pedro haya sido el primer papa. Que la iglesia original es la iglesia católica romana. No existe ninguna evidencia, ni histórica ni bíblica, de que la iglesia cristiana haya sido la iglesia católica desde el comienzo. No existen esas evidencias. Son dogmas de fe. O sea, que siglos posteriores a que todo esto sucedió, un hombre nombrado como papa comienza a decir, a asegurar cosas que la religión completa tiene que decir que son ciertas. Vuelvo y repito, no hay evidencia histórica, no hay ningún soporte bíblico, pero como lo dice la autoridad de la iglesia, entonces se tiene que creer. A eso se le llama dogma. Y lo importante de nosotros es que no ataquemos a una religión, no ataquemos a una persona, a un hombre. Lo importante de todo esto es que nosotros vayamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el libro indestructible que más han perseguido en el mundo. Este libro precioso que el Señor nos dejó es el mapa, vuelvo y lo repito, para llegar al cielo. Y Jesús lo dijo muy claro, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son las palabras de Jesús las que nos dan salvación y las que nos dan vida eterna. Son sus palabras. Por eso no debemos seguir lo que dice un hombre o lo que dice una institución. No, lo que debemos hacer es seguir lo que dice la Biblia, escudriñarla y obedecerla. Entonces, de Hebreos capítulo 12, en donde se nos decía que he puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, se nos dice a nosotros cuál es realmente el norte que nosotros tenemos como cristianos. Nosotros necesitamos ir siempre con los ojos puestos en Jesucristo, siempre a lo largo de todo el camino. Ahora, vamos a ver cómo comenzó esto, cómo comenzaron los hombres en el Nuevo Testamento a seguir a Jesús y cómo fue que Jesús comenzó a edificar su iglesia, para ver si realmente es cierto que Pedro fue el primer papa, para ver si fue cierto que la iglesia católica es la iglesia original, para que nosotros, no es mi intención atacar a la iglesia católica ni atacar a los católicos, para nada, esa no es mi intención. Lo que yo realmente deseo en esta tarde es hablarle la Biblia y que usted, viendo lo que la Biblia dice, usted escoja si usted quiere creerle a la Biblia o si usted quiere creerle a un hombre o a una institución. Ya eso va a ser decisión suya. Mi trabajo como pastor, como maestro de las Escrituras, es estudiar esto, tener los recursos bíblicos, históricos correctos para poderle exponer a usted la verdad. Jesucristo dijo en Juan 8, 31, 32, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Juan 14, 6.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es esa verdad la que queremos nosotros mirar en la palabra de Dios. Muy bien, yo espero que todos estos versículos que le voy diciendo usted tome nota, escríbalos, y que usted pueda comparar lo que yo le hablo con lo que dice la Biblia, para ver si yo estoy diciendo o no la verdad. Muy bien, Mateo capítulo 16. Allí comienza Jesús a darnos una idea de cómo va a construir su iglesia. También nos va a decir Jesús qué es verdaderamente su iglesia y sobre cuál fundamento va a levantar la iglesia. Todo eso, todos esos recursos, todas esas verdades las encontramos principalmente en los idiomas originales, en el griego en que se escribió este evangelio. Entonces voy a leer una parte de la palabra en español y voy a leer posteriormente su versión original en griego. Yo sé que nosotros no conocemos el griego, pero quisiera hacerlo, leerlo para que usted se dé cuenta que no estoy inventando nada, sino que es como originalmente fue escrito y qué es lo que realmente se traduce para que podamos nosotros derrumbar las mentiras. Muy bien, Mateo capítulo 16, versículo 13. Jesús, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Es realmente este versículo 18 de donde se saca la doctrina de que Pedro fue el primer papa y que sobre Pedro Jesús edificó la iglesia. Entonces, que si Pedro fue el primer papa, es sobre él que toda la iglesia se ha sostenido. Esa es la doctrina católica romana. Ahora, vamos a ver qué dicen las escrituras originalmente. Primero les aclaro en español y después lo leo en griego, para que no nos queden dudas. Entonces, Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos comienzan a responder. Versículo 14. Unos, Juan el Bautista, o sea que Jesús había reencarnado, que Juan el Bautista había reencarnado en Jesús. Sí, claro, hay doctrinas sobre la reencarnación y hay muchas religiones que creen en la reencarnación. Y esto es lo que popularmente en Jerusalén, en Judea, en Israel se estaba viendo en ese tiempo. La reencarnación de Juan el Bautista en la persona de Jesús. Y por eso lo declaran. ¿Qué decían otras personas? Otros, Elías, o otra reencarnación. El profeta Elías, el profeta de fuego, de los milagros del poder, ahora está en Jesús. Otro que reencarnó. Muy bien. Dice, otros Jeremías. Fíjese cómo siguen con el tema de la reencarnación. Pero entre todas estas declaraciones, Jesús les dice, ok, eso es todo lo que están diciendo allá. Porque si nosotros revisamos en otros textos, en esta misma historia en Marcos 6:14 o en Lucas 9:7-8, esta misma declaración también se dice que eres uno de los grandes profetas, que Jesús era un gran profeta, un gran enviado de Dios por los milagros, por el poder. Pero Jesús dice, bueno, no me interesa lo que la gente esté diciendo de mí. ¿Qué es lo que ustedes, los que me siguen, los que me conocen y han vivido conmigo este tiempo, qué es lo que ustedes creen que soy yo realmente? Y entonces viene Pedro y se levanta en el versículo 16 diciendo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo o Christus en griego, como se escribió originalmente este evangelio, viene de la palabra hebrea, que es el idioma del Antiguo Testamento, el idioma del pueblo judío. El hebreo, Meshiach. Y la palabra Meshiach o la palabra Cristo, usted la puede traducir a el ungido, el escogido de Dios, Dios hecho hombre. Eso es lo que significa la palabra Cristo, Christus o Meshiach. Y es lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Tú eres nuestro Mesías. O sea, tú eres la promesa de Dios. Tú eres Dios hecho hombre. Es lo que le está diciendo Pedro a Jesús. Entonces Jesús le responde en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. El sobrenombre de Pedro fue Jesús el que se lo dio. Y la primera vez en que Jesús le dice así a Pedro está en Juan 1:42. Juan 1:42 es donde Jesús le pone por sobrenombre Pedro. La palabra Pedro viene del griego Petros, que es la traducción de la palabra aramea Cefas. Arameo era el idioma original que ellos manejaban. Y Jesús le estaba diciendo por sobrenombre, oh, tú eres Simón, no, desde ahora tú serás Cefas, que traducido es Pedro para nosotros en español. En griego el idioma original es Petros o piedra, como la piedra que se toma de un acantilado. Ese fue el apodo que Jesús le puso a Pedro. Tú eres una piedra de un acantilado. Ahora, ahí es donde está la base de nuestra fe. Y ahí es donde se cae la mentira de la Iglesia Católica. Y allí es donde nosotros aprendemos. Es Juan 1:42, gracias mi hermana Sujei. En donde Jesús le dice el apodo, el sobrenombre a Pedro. Que su nombre original era Simón. Simón, hijo de Jonás. Muy bien, entonces, ¿dónde está el inicio de nuestra fe? ¿Dónde está el inicio de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Muy bien, vamos a comenzar. Dice el versículo 18 en griego. Dice el versículo 16, cuando la afirmación de Pedro de que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, su ei ho Christus, ho huios, tou theu, tou sontos. Esa es la declaración original en griego. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la traducción original. Ahora, sabemos que significa, Christus significa Jesús el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, esto ya lo explicamos. Pero ahora, cuando Jesús le responde a Pedro, diciéndole que sobre esta roca edificaré mi iglesia, preste la atención. En el versículo 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le voy a leer las palabras en griego originales. Y yo también te digo, kago de soy lego. El énfasis de la frase no está en tú eres Pedro. El énfasis de la frase en el griego está en la afirmación de Pedro. Y le dice, cuando le dice tú eres Pedro, le va a decir tú eres Petros. La palabra griega para piedra, como una piedra de un acantilado. Tú eres una piedra. Pero después le dice, y sobre esta roca. Una cosa es una piedra de un acantilado, pero la palabra para roca ya no es Petros, es Petra, que es no solo una piedra del acantilado, sino es todo el acantilado lleno de piedras. ¿Qué significa eso? Que la casa, la iglesia de Jesús, porque la primera vez en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra iglesia,
que es la palabra griega eclesia, que no significa otra cosa más que una asamblea, igual que la asamblea de Israel en el desierto o el pueblo de Dios en el desierto. Eso es lo que significa la palabra iglesia. No está hablando de algo físico, de un templo material. No está hablando de la construcción de ese templo o de esa asamblea o congregación de miembros, de personas, de creyentes, sobre un hombre, sobre una Petra. No, la iglesia, que es la casa espiritual del Señor, se va a construir sobre la Petra. No Petros, sino Petra, no sobre una piedra, un hombre no más, sino sobre todo un conjunto de piedras. ¿Qué es lo que reúne todas esas piedras para hacerlas como un monte? La declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base que sostiene la iglesia cristiana, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está nuestra salvación. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo entendemos en nuestro corazón, comprendemos que Dios vino a la tierra a salvar y no a destruir. Que Dios envió a Jesús como Salvador, como Redentor, como la expiación, el perdón de nuestros pecados para que podamos acercarnos delante de Dios. Eso es lo que esa afirmación significa. Ahora, para poder derrumbar completamente el argumento de que es sobre Pedro que se edificó la Iglesia Católica, simplemente tenemos que seguir leyendo el texto. Y si nosotros leemos completamente, ya no solo en el versículo 18, sino aquí, a partir del versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, fíjese, este hombre sobre el que se dice que es el primer papa, sobre el cual Jesús levantó la iglesia, fíjese ahora lo que este hombre va a hacer. Versículo 22. Entonces Pedro, el mismo Petros, la misma piedra del acantilado, que no es otra cosa más que como un ladrillo, dice: tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces fíjese cómo el supuesto primer papa, después de decir Jesús que va a edificar sobre él la iglesia, según la doctrina católica, ahora Jesús mismo se voltea y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Entonces, en el idioma original no tiene sentido esta afirmación de que sobre un ladrillo se va a levantar todo un edificio, porque un ladrillo no sostiene un edificio. Lo que sostiene un edificio, un templo, una construcción muy grande, es una roca, un cimiento, y ese cimiento es la fe en que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que va a regresar un día a juzgar el pecado del mundo y a salvar a los que le esperan. Esa es la base de la fe, esa es la base de la iglesia cristiana. Ahora, no solo me voy a quedar con este pasaje de Mateo 16 para decir que nuestra doctrina sale de este pasaje. Permítame ir al mismo que recibió supuestamente el llamado como el primer apóstol, al apóstol Pedro, para ver en sus propias palabras si él es el que sostiene la iglesia o a ver cómo es esto. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leerlo en las mismas palabras de Pedro, la aclaración de este concepto de Jesús. Recuerde que una doctrina bíblica jamás puede sacarse de un solo versículo. Una doctrina bíblica, y sobre todo algo fundamental como esto, tiene que proceder
de muchos versículos. La palabra misma tiene que confirmarlo una y otra vez para que realmente pueda decirse que esto es una verdad. Primera de Pedro capítulo 1, desde la salutación del apóstol, vamos a encontrar qué es lo que dice el apóstol. Dice desde la misma salutación. Capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Muy bien. El apóstol Pedro, ¿qué nos está diciendo a nosotros aquí? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros somos al igual que él, petros vivos, piedras o ladrillos vivos, que juntos conformamos la casa espiritual llamada iglesia. Pedro es un ladrillo, tú que has creído en Jesucristo eres otro ladrillo, yo soy otro ladrillo, cada uno de los creyentes sigue siendo un ladrillo más y el edificio sigue creciendo de para arriba, lleno de cada uno de esos ladrillitos, pero la base la encontramos nosotros aquí en el versículo 4. ¿Cuál es la base que sostiene esta casa espiritual llamada iglesia? Que ya entendimos, en el versículo 5, dice, sed edificados como casa espiritual. O sea, no nos está hablando de templos, nos está hablando de algo espiritual. Y nos está comparando a nosotros con ladrillos. Ladrillos que juntos se unen y conforman un templo espiritual. Entonces fíjese que este concepto histórico de que la iglesia eran los grandes templos y los grandes santuarios, esto es un concepto humano, pero no es bíblico. Y ahora se lo voy a leer en el Antiguo Testamento para que usted entienda que Dios no pidió que se le edificase nunca una casa de estas. No. Entonces, vamos a terminar primero con la idea de que nosotros somos una casa espiritual para Dios y que cada uno de nosotros que hemos hecho esta declaración de fe como Pedro, en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació para que nosotros pudiéramos ver en Él un ejemplo perfecto de cómo llevar una vida agradable sin pecado delante de Dios, que murió por nuestros pecados, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pero que esto no es algo automático. Esto no es algo que simplemente yo ya nací con eso y la salvación es para todos. No. El versículo 4 nos lo va a aclarar. Dice, acercándoos a Él. ¿A quién? A Jesús. Acercándoos a Él, dice, piedra viva. En el griego no utiliza la palabra petros, como cada uno de nosotros los ladrillitos. En el griego utiliza la palabra petra, roca. Roca sólida que sostiene todo el edificio. Y dice, ¿qué pasó con esta roca sólida? Versículo 4, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y continúo con la lectura del versículo 5, vosotros también como piedras vivas, ya no es Petra la roca, la montaña, el monte, no. Ahora vosotros como rocas, como piedritas, como ladrillos, dice, sed edificados como casa espiritual, y hace la aclaración de espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también la Escritura contiene, he aquí pongo en Sión, o Jerusalén, el monte de Dios, principal piedra del ángulo, roca, no piedra como ladrillo, roca del ángulo, escogida preciosa, refiriéndose a Jesucristo, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para nosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra o la roca, Petra, que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, ha venido a ser el soporte que sustenta todo el edificio. Y dice el versículo 8, y
piedra de tropiezo o roca de tropiezo que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que el apóstol Pedro nos está explicando a nosotros lo que sucedió en esa escena en Mateo capítulo 16, donde él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, su nombre original, para hacer separación del sobrenombre que Jesús le había puesto, de Cefas, o Pedro, o Petros, su sobrenombre, Petros. Una cosa es Cefas, hijo de Jonás, y otra cosa es Petros, porque tú y yo, los creyentes, somos Petros para el Señor. Petros para el Señor, o piedras vivas. Y eso es lo que nos está explicando aquí el apóstol Pedro. Por eso, lo que sostiene nuestra fe, lo que sostiene nuestra vida cristiana, es el reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El reconocerlo y el vivir conforme a eso que nosotros decimos, que pensamos, que creemos. Si yo digo que Jesucristo es el Señor y tomo todas las decisiones en mi vida que me placen y como yo quiero, Él no es Señor de mi vida, sigo siendo yo el Señor de mi vida. Si yo digo que Jesús es Salvador, pero yo intento hacer cosas como para ganarme la salvación con Dios, no, yo no tengo que hacer cosas para que Dios me ame más. Yo lo único que tengo que hacer es creer en Jesucristo y morir cada día, tomar mi cruz para poder seguir al Señor. De lo contrario, yo mismo seré un tropiezo para los demás. Y cuando venga a revisar la palabra de Dios, cuando venga a ver cómo fue que vivió Jesús, yo mismo voy a tropezar en Jesús y voy a caer. ¿Por qué razón? Porque yo voy a decir: no, es imposible ser como Él. Entonces fíjese cómo se está aclarando toda la escritura y toda la enseñanza desde Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, en donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, tantas piedras, tantos ladrillos allí de la casa espiritual de Dios, dice: despojémonos del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús es la roca. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. No nos podemos acercar a Jesús a través de María. No nos podemos acercar a Jesús a través de Pedro. No nos podemos acercar a Dios a través de nadie más que de Jesús. Él es el que sostiene la fe. Sobre Él se fundó la iglesia, sobre Cristo y sobre todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted cree eso en su corazón, cuando usted reconoce que Jesús murió por sus pecados, algo pasa dentro de usted, que fue lo que a mí me sucedió. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona entiende que Jesús murió por sus pecados? Que entiende el valor que tiene usted para Dios. ¿Sí? Dios le ama tanto que Dios no lo quiso destruir a usted por ser un pecador, por quebrantar los mandamientos, por decir mentiras, por robar, por adulterar, por cometer pecados sexuales, por amar el dinero. No, Dios no lo quiso destruir a usted, sino que Dios le dio la oportunidad de que sus pecados le fueran perdonados, poniendo la fe en Jesús, en que Jesús murió para darle a usted vida eterna. Cuando usted comprende eso, usted entiende cuánto Dios le ama. Y cuando usted entiende cuánto Dios le ama, le quiero asegurar que el estrés desaparece, la angustia se va, la ansiedad pierde todo poder. Porque a usted viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso nosotros, los que creemos en Jesucristo, entendemos que hemos sido comprados por Él, que ya no somos de este mundo, que nosotros ahora somos, como dice la palabra, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, nosotros vivimos para servir al Señor. Vivimos para hablarles a los demás del reino, de la casa espiritual que Él tiene preparada para nosotros. Porque Jesús lo aclaró. Jesús dijo muy claro que su reino no era de este mundo. Y es donde nosotros debemos entender.
la gran diferencia de lo que se ha predicado, de lo que se enseñó tradicionalmente en la iglesia y en distintas religiones, a lo que las escrituras nos dicen a nosotros que somos para Dios. Piedras vivas. Pero la roca, la Petra, es Cristo la que sostiene todo el edificio. Ahora, voy a hablarle esto en palabras de otro apóstol que entendió este principio y que lo explicó también a su propia manera. Voy a leerlo en palabras del apóstol Pablo. Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, vamos a encontrar también en las palabras de Pablo esta comparación y cómo él nos explica qué es el edificio de Dios y bueno, todo. Entonces, perdón, capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 dice a partir del versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Pablo nos está diciendo, nosotros no somos nada. Imagínense el gigante que fue el apóstol Pablo. Gigante. En un ministerio que él esparció el evangelio por todo el imperio romano. Y gracias a ese ministerio, hoy nosotros los gentiles podemos invocar el nombre de Jesucristo para ser salvos. Y este gigante del evangelio está diciendo que somos nosotros, no somos nada. Entonces esa doctrina de que la iglesia está sobre Pablo o sobre Pedro, y que Pedro es el primer papa y que sostiene toda la iglesia católica, que es la iglesia original, la iglesia madre, hermanos, eso no tiene ningún soporte bíblico. No se deje engañar, no se deje meter cuento. Cuando usted escuche al cura decirle esas cosas, dígale, padrecito, escuche, bueno, Jesús dijo que a nadie le debíamos decir padre, sino solo a nuestro Padre que está en los cielos. Dígale, venga, señor sacerdote, muéstreme en la Biblia donde dice eso, explíqueme. Porque yo vi un pastor por allá en internet que nos leyó Mateo 16 y nos leyó Primera de Pedro capítulo 2 y la Biblia dice que nosotros no somos sino ladrillos y que Pedro fue otro ladrillo más. Que Pedro solo fue otro ladrillo más. Entonces, ¿cómo ahora ustedes dicen que fue el primer papa? Y si Pedro fue nuestro primer papa, imagínense, Jesús ahí en Mateo capítulo 16 lo cogió y en el capítulo 17 le dijo, apártate de mí, quítate de mí, Satanás. Entonces el primer papa resulta que tenía a Satanás en el corazón. Y el primer papa negó a Jesucristo 3 veces. Y el primer papa era casado, porque la Biblia dice que tenía suegra. Entonces yo no entiendo, señor sacerdote. Qué bueno que usted pueda escuchar la palabra de Dios y compararla con el mensaje que a usted le predican desde muchos púlpitos y altares. Y que usted mismo haga su propia deducción, porque Dios quiere que usted conozca la verdad para que sea libre. Y usted escogerá. Pero por lo menos lo que Dios está permitiéndonos es exponerle a usted la verdad. Y a través de la Biblia. Y le he leído en textos originales en el griego. O sea, yo no le estoy aquí saliendo con cuentos. Y usted escogerá qué creer. Ahora, lo que usted escoja creer va a marcar su vida eterna. Y en esta vida va a hacer la diferencia. Porque si usted prefiere seguir la tradición, si usted prefiere seguir la religión de sus papás y de sus amigos, si usted prefiere seguir en eso y en rituales y cosas, su paz interior jamás la va a tener. Porque el único que da la paz se llama Jesucristo de Nazaret, cuando perdona los pecados. Sí, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la verdad que salva, y esa es la verdad que liberta. Y sobre esa verdad se edificó la iglesia cristiana, que en palabras del apóstol Pedro es una casa espiritual. Casa espiritual. Las palabras son oikos. Perdóneme, voy a leérselo. Dice
oikodomeso mouten ecclesian. Y está haciendo referencia a una casa espiritual. Espiritual. Sobre todo cuando menciona la palabra aquí en 1 Pedro 2.5, oikodomeiste, oikos, neumáticos. Y la palabra neuma siempre hace referencia a la palabra espíritu. Entonces, amado hermano, usted necesita realmente conocer estas cosas y escoger. Y yo le digo, escoja por Jesús, escoja la verdad. Mire lo que continúa diciendo aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3. Ya ha dicho que él no es nada. Dice que uno es el que siembra o el que planta, otro es el que riega, pero que el que da el crecimiento es Dios. Versículo 7. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, ambos son siervos simplemente de Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Claro, lo que hacemos para Dios tiene recompensa, por supuesto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos bases de nada. Nosotros solo somos colaboradores, servidores. Y en palabras del apóstol Pablo, siervos inútiles. Mire lo que dice. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. O sea, el resultado de nuestro trabajo, los frutos de la tierra, si lo quiere usted decir así. Dice, versículo 9, edificio de Dios. ¿Cuál es el edificio? Nosotros. Nosotros somos esos oikos neumáticos. Nosotros somos esa casa espiritual. Usted y yo, cada uno un Petro, otro Petro, otro Petro, otro Petro, otro Petro. Y yo sé que ese nombre en mi país no les gusta mucho. Pero bueno, es la palabra en griego, Petros, sustentados, soportados sobre la Petra, la roca inconmovible de los siglos, o la piedra angular que los edificadores desecharon. ¿Qué significa eso que los edificadores desecharon? Sí, claro, las religiones que han escogido edificar sus creencias sobre sus propios criterios y conceptos, quitando lo que la Biblia dice y estableciendo sus propios dogmas de fe. Los judíos fueron los primeros en hacer eso con Jesús. O sea, no es un ataque a la Iglesia Católica. Los judíos fueron los primeros en rechazar al Mesías, en matarlo por blasfemo. ¿Por qué por blasfemo? ¿Por qué murió Jesús por blasfemo? Porque él decía ser hijo de Dios y para los judíos él no era el hijo de Dios. Entonces los primeros en rechazarlo fueron los judíos y edificaron su religión judía a partir de la base de lo que ellos creían de las Escrituras, y ellos escogieron qué creer y qué no creer. Teniendo la Escritura completa y delante de ellos y al Hijo de Dios al frente, prefirieron rechazarlo. Ellos fueron los primeros en desechar la salvación. Y posteriormente a los judíos, muchas otras religiones, sectas, han desechado a Jesucristo como el fundamento y la base de la salvación y han puesto cualquier otro, hombres, ídolos, cualquier otro. Rechazaron la roca de salvación que es Cristo. Ahora, mire porque el ejercicio de Pablo aquí es el mismo que el de apóstol Pedro y continúa, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien, la casa espiritual, oikos neumáticos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Yo coloqué en sus vidas el fundamento. ¿Qué es el fundamento? La estructura, la base, el cimiento que va a soportar todo el edificio o la casa. Usted no puede hacer una casa sobre la tierra porque cualquier movimiento va a hacer que eso se caiga. Pero cuando usted construye una casa perdurable, usted tiene que hacer un hueco en la tierra. Y ese hueco en la tierra tiene que meterle varillas con concreto para que eso allá profundo, en un terreno sólido, donde haya piedras grandes, fuertes, ese terreno sea el que sostenga toda la casa que se va a levantar. Jesús nos lo dijo muy claro en Mateo capítulo 7, que el que viene a él y le oye y hace las palabras que él ha mandado, dice que le compara como al hombre que edificó su casa sobre la roca.
O sea, sobre la declaración de fe, sobre el cimiento que está poniendo Pablo. ¿Cuál? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús murió por sus pecados, Jesús resucitó entre los muertos, venció a Satanás, venció a los demonios y regresará por segunda vez por nosotros que le esperamos. Y para juzgar también el pecado y la maldad. Esa es la roca que sostiene nuestra fe. Entonces mire lo que continúa diciendo el apóstol aquí al final del versículo 10. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué está haciendo ahora el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, muy bien, yo les estoy dando a ustedes el inicio de la fe. Yo les estoy diciendo a ustedes dónde comienza su salvación. Pero su propia casa espiritual en Dios, o sea, su vida, su testimonio, lo que usted vaya a tener de relación con Dios, es usted el encargado de escoger los materiales y de escoger el tamaño de esa casa y de ese edificio. Pablo dice, yo ahí ya no tengo nada que ver. Yo vine, ahondé en el terreno y le puse el cimiento sólido a esa casa. Ahora usted mire qué tipo de casa edifica. Ahí es donde mucha iglesia cristiana está hoy caída. Y yo quiero decirle algo, mire, voy a dejar un poquito la enseñanza y le voy a hablar de mi corazón, lo que Dios realmente puso en mí para esta enseñanza, dejando un poquito todo esto teórico y todo. Ahora quiero ir a lo espiritual, profundo, usted con Dios. Tal vez usted sí ha creído en el Señor. Tal vez usted ha querido, pero su cimiento no ha quedado más que simplemente la plancha, la base. Y usted no ha querido ir y comprar material y comenzar a levantar, a hacer algo. Tal vez usted se distrajo, tal vez usted se dejó engañar por el enemigo, tal vez usted cedió a placeres y cosas de su carne, tal vez usted se durmió y la base que ha sido firme y sólida es un terreno ahorita baldío y está ahí lleno de maleza. ¿Qué quiere el Señor con usted en este tiempo? Que usted entienda que no hay otra base para nuestra fe o para nuestra vida espiritual que la fe en Jesucristo como Señor. La fe en Jesucristo como Señor, dueño de nuestra vida. Que usted tiene la oportunidad hoy de reconocer su estado con Dios y de pedirle que le ayude a limpiar todo ese terreno baldío y todo eso que usted dejó ahí sin construir, y que usted comience hoy a comprar materiales que Dios le tiene para darle. Pero esos materiales hay que comprarlos. ¿Cómo se compran esos materiales? Bueno, le voy a leer cuáles materiales son y después le voy a decir cómo se compran esos materiales para que usted pueda edificar su casa en Dios. Y recuerde, es una casa espiritual. O sea, no se compra con cosas materiales, se compra con cosas espirituales. Una casa material, usted necesita cosas tangibles, físicas. Una casa espiritual, solo con cosas espirituales. Muy bien. Entonces dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo digo amén. Se derrumbó completamente el dogma de fe católico. Se derrumbó. Únicamente el fundamento es Cristo. Él es la roca que sostiene su iglesia. Él es el fundador. No es Pedro, no es María, es Jesucristo. Dice, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, preste la atención los 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 6 materiales nos acaba de hablar el apóstol Pablo. 6. Los 3 primeros, oro, plata, piedras preciosas. Esos 3 materiales, les sucede algo con el fuego. ¿Qué hace el fuego con el oro? Lo refina, lo purifica. ¿Qué hace el oro con la plata? La purifica, la refina. ¿Qué hace el oro con las piedras preciosas? Le saca mucho más su valor, las hace más hermosas. Eso hace el fuego, la candela, el calor,
con esos tres materiales. Pero los otros tres materiales tienen una reacción diferente ante el fuego. ¿Qué sucede cuando tomo un trozo de madera y lo tiro al fuego? Se quema, hace combustión y se deshace, termina hecho polvo. ¿Qué sucede no solo con la madera, con el heno? El heno es esa paja que se recoge y se hacen pacas, así como las que vemos en las granjas. ¿Qué sucede con el heno, con la candela? Como alguna vez alguien me dijo, una de mis hermanas de Honduras, se hace llamarada de tusa, que se hace gran candela y rapidito se apaga. Eso sucede con el heno. Ahora, ¿qué es la hojarasca? La hojarasca es todo ese revuelto de pastos secos y hierba seca que van dando como vueltas, que el viento lo va llevando y reuniendo como en unas grandes bolas. Eso sí, hermano, que ni siquiera alcanza a ver el calor cuando ya está quemado. Entonces, el apóstol nos está dando a escoger cuál tipo de material quiere usted. ¿El que el fuego purifica o el que el fuego destruye? Pero el apóstol Pablo nos está diciendo algo cierto. Él nos está diciendo, ya la base fue puesta. O sea, ya usted es un creyente en Jesucristo. Pero ese edificio necesita materiales para levantarse. Porque un día vendrá el fuego. Y el fuego hace referencia al juicio de Dios y a la prueba que Dios envía. Ese es el fuego. El juicio y la prueba. Y dice, un día vendrá el fuego y mostrará qué fue lo que cada uno de estos creyentes utilizó para su casa espiritual. Entonces, ¿qué sucede en un momento de crisis como en el que está el mundo entero ahorita? ¿Qué sucede en este momento? Que la crisis ha traído en muchos cristianos desconcierto, depresión, ansiedad, desespero, una angustia, un estrés. Entonces, ¿qué está haciendo el fuego de prueba en algunos cristianos? Mostrando que su casa espiritual era una casa de madera, heno u hojarasca. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia entre ambos tipos de materiales. Los materiales que se purifican con el fuego son materiales que se encuentran en el cielo. ¿Sí? Jerusalén, que tiene calles de oro. La plata, que eran las bases sobre las cuales se colocaban el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. Dios le mandó a Moisés que edificara unas basas en unas medidas específicas sobre las cuales se iban a poner los soportes. Las tablas forradas de oro eran de plata, o sea que el oro, la plata y las piedras preciosas se encuentran en el cielo. Los otros tres materiales son materiales de aquí de la tierra, no están en el cielo. ¿Qué significa? Que si después de que usted puso el fundamento en su vida, o Dios puso el fundamento en su vida, el cual es Cristo, la fe, y usted se dedicó a las cosas de aquí de la tierra, a pensar en el trabajo, a pensar en lo material, en pensar en sus gustos, en sus caprichos, en sus hobbies, en sus pasatiempos, en tanta bobada de esta tierra, lo que usted empezó a comprar para su casa fue cosas materiales de acá. Madera, heno y hojarasca. Entonces el fuego se lo quemó. Y por eso usted ahorita en su vida espiritual está ahí, todo achicopalado, vuelto cenizas. No sabe cómo levantarse, no sabe cómo volver al Señor, no sabe cómo volver a coger la fe. Ay, de pronto ya Dios no me ama, de pronto el Señor ya me cortó, ya me olvidó, ya. ¿Por qué? Porque usted se dedicó a comprar materiales de aquí de la tierra. Pero si usted invirtió en materiales del cielo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la santificación, de la lectura y el estudio de la palabra, si usted santificó su vida para Dios, con eso usted compró materiales del cielo, oro, plata, piedras preciosas. Y el fuego está mostrando que usted está firme. Claro, viene y el fuego y quema las impurezas, salen cosas que estaban en nosotros que no eran puras, que eran cosas horribles. El fuego las está quemando, las está extinguiendo, pero nos está haciendo más preciosos. Nos está haciendo mejores para Dios. ¿Por qué? Porque hemos desechado lo terrenal y hemos cogido lo espiritual. Entonces, la decisión es suya. Siempre la decisión será nuestra. Nosotros somos los que escogemos. ¿Qué es lo que queremos
Si las cosas de aquí de la tierra, y ese va a ser nuestro objetivo, y ese va a ser todo nuestro enfoque y nuestras fuerzas dirigidas en lo de la tierra, o si para nosotros está el cielo. Porque si para nosotros está el cielo, la tierra pierde valor. Entonces la decisión es nuestra. Ahora, quiero hablarle de algo que está pasando en nuestras vidas en este momento. Y quiero darle toda la gloria a Dios. Ustedes saben, hemos compartido este testimonio, que Dios nos comenzó a hablar a nosotros acerca de vender nuestra casa para irnos a vivir al templo que el Señor nos dio hace varios años. Lo cual fue realmente un paso de fe. Dios lo empezó a hablar desde marzo del año pasado, del 2019. Pero a inicios de este 2020 y con la crisis, sumada a la crisis del coronavirus, Dios vino trayendo ya la instrucción precisa de cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Un proceso de oración, un proceso de ponerlo delante de Dios, con nuestros pastores, nuestras autoridades. O sea, nada de caprichos, nada de emociones, nada a la ligera. Todo en un tiempo con Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión, y hoy yo le doy gracias a Dios, de haber tomado la decisión de escoger como constructor a un hermano de la iglesia. Ustedes lo conocen, nuestro hermano tiene una compañía de construcción. Y hoy yo le doy gracias a Dios de esa decisión. ¿Por qué razón? Porque cuando vinimos con el hermano y miramos el proyecto, otro hermano de la iglesia que es arquitecto y comenzó a aconsejarnos y todo, hoy yo puedo ver el buen resultado y los frutos de una decisión sabia. Y hoy estoy muy satisfecho con la obra que se ha hecho, muy satisfecho. Y le doy gracias a Dios por los hermanos que realmente han puesto su esfuerzo, su empeño, sus talentos para que realmente esto se pueda hacer. Y hoy con total seguridad puedo recomendar a mi hermano para otros trabajos de construcción porque ha hecho un excelente trabajo y estamos muy satisfechos, muy contentos. Ahora, ¿por qué estoy trayendo todo esto en este tema? Porque hemos entendido que la iglesia no es el edificio. Y que si bien el edificio está prestando ahorita la función o el valor como lugar para congregarnos, también va a ser el lugar de residencia nuestra. Y que vamos a regresar a los principios bíblicos en los cuales la iglesia comenzó en las casas. Y que el día que el Señor nos diga tienen que salir del templo y huyan porque los van a agarrar, pues entenderemos que nosotros somos la casa espiritual de Dios. Que nosotros somos la iglesia y que no podemos seguir más enfocados en las cosas terrenales y materiales, sino que tenemos que sacar cuanto antes los materiales del cielo. Los materiales del cielo que son los que verdaderamente importan, mis hermanos, los que el fuego no va a destruir, sino que va a purificar. Entonces, quiero terminar aquí la enseñanza con estos textos en donde Dios nos aclara que Él no está interesado en edificios, que Él no está interesado en este tipo de cosas, que Él está interesado en nosotros, las almas, sus hijos, sus siervos, y que nuestra labor de aquí en adelante va a ser construir una casa espiritual, mis hermanos. Y es lo que queremos, y yo le doy a usted el ánimo y el aliento para que lo haga. Cuando usted tiene una base sólida, una buena base, el cimiento que es Jesucristo, usted puede, le creció la maleza en ese terreno, está todo feo, un terreno baldío, no importa, tome hoy la decisión y el Espíritu Santo va a empezar a quitar toda esa maleza, a quitar todo eso. Usted va a empezar a pagar un precio con Dios, a comprar los materiales espirituales, a dejarlo de la tierra y a buscar más al Señor. Y usted va a empezar a levantar ese edificio. No se le olvide que uno es el que siembra, otro recoge, pero el crecimiento lo da Dios. Su crecimiento espiritual está en las manos de Dios. Por eso usted no me tiene que buscar a mí, usted tiene que buscar a Dios. A Él es al que lo necesita con urgencia. Usted necesita con urgencia ir a la oración nuevamente, coger la Biblia y leerla, estudiarla. Usted necesita estos tiempos de estudio bíblico, oírlos, repetirlos y decir en qué estoy fallando, qué me está hablando Dios para que yo haga mejor, para que yo corrija y deje de hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hoy, al igual que Pablo, yo me presento como un perito arquitecto. ¿Cómo así? Yo estoy trayendo los planos. Estos son los planos de construcción. La Biblia.
Aquí están los planos. Pero hay una instrucción específica para cada uno de nosotros. Y esa instrucción específica yo como pastor no se lo puedo dar. Únicamente Jesús sabe cuál es la obra que usted va a hacer en esta tierra. Por eso usted necesita esa palabra de Jesús. Y no le tema a lo que tenga que dejar o que sacrificar. Vale la pena. Acompáñeme por favor al segundo libro de Crónicas. Con esta lectura termino. Segundo libro de Crónicas. En el capítulo 2 encontramos la casa más impresionante que se le construyó a Dios en toda la historia. Nunca se ha construido ni se construirá una casa como esta para Dios. Nunca. Ni antes hubo, ni habrá después. Esta fue la casa de casas, el templo de templos, que no nació en el corazón de Dios, realmente nació en el corazón de un hombre llamado David, al cual Dios no le permitió edificarlo. Dios le dijo, muy lindo que tenga esa idea, pero usted no lo va a hacer, lo va a hacer su hijo. Y esta casa que no estaba en el corazón de Dios, que Dios permitió que se le edificase, fue derribada, destruida. Por muy gloriosa que se edificó y que se levantó, fue destruida en 2 ocasiones. ¿Sí? En lo cual Dios nos está dando una gran enseñanza. Que lo que hagamos en la tierra, en esta tierra se va a quedar. Y que el fuego de prueba mostrará la obra de cada uno. Pero mírelo en estas palabras de Salomón mismo. Segundo de Crónicas 1:8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para sentarme, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. La elección de Salomón fue lo espiritual, no lo material. Y Dios le dio lo espiritual. Dios le añadió también lo material, lo cual Salomón, en su ausencia de la relación continua con Dios, en que él no logró permanecer pegado a la palabra del Señor, pegado al Señor, esa añadidura de Dios fue la que logró su perdición. Y el fuego de Dios vino un día a probar la obra que empezó como espiritual y terminó como carnal. Y la obra se mostró que era simplemente madera, heno y hojarasca en la vida de Salomón. Y ustedes saben el final de Salomón. Terminó edificándole templos no solo a Dios, sino a cada una de las esposas que tuvo, a cada uno de los dioses de esas mujeres paganas. Salomón les edificó templos. Entonces fíjense que nuestra decisión de escoger entre lo de Dios y lo material incide en nuestra vida y en nuestro futuro, en esta tierra y en la vida eterna. Escojamos bien, mis hermanos, escojamos lo de Dios. Y en cuanto a la casa, simplemente capítulo 2, versículo 5, y la casa que tengo que edificar, hablando del templo, dice, ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Jehová? ¿Qué es lo que está diciendo allí Salomón? No existe un templo donde podamos contener a Dios en esta tierra. Ni Él lo está pidiendo. No. Él mismo entendió que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, de lo grande, de lo poderoso que Él es. ¿Qué le vamos a presentar nosotros en esta tierra que Él diga, wow? Nada, mis hermanos.
Pero ¿sabe qué le agrada mucho a Dios? Un corazón que le cree. Usted mira en las palabras de Jesús cuando él alabó la fe de la mujer samaritana y le dijo cuán grande es tu fe. Cuando Jesús alabó la fe del centurión romano, el cual le dijo, Señor, ni siquiera soy digno de que vengas a mi casa, di la palabra para que mi siervo sane. Y Jesús dijo, no he hallado tal fe en Israel. Entonces, eso sí agrada el corazón de Dios, la fe, lo espiritual. Hermanos amados, dejemos de trabajar para esta tierra. Dejemos las mentiras que se nos han enseñado. Y no creamos que la salvación es algo que ya todos los seres humanos nacimos para ser salvos. No es verdad. La salvación cuesta. Y cuesta muchísimo alcanzarla. La salvación es algo que un día puedes tener y con tu propia vida y tus hechos puedes perder. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no te puso para perdición. Pero tú escoges permanecer y llegar hasta el final o simplemente un día desechar el mapa. Desechar el mapa y decir, no, yo puedo navegar solo sin un mapa. Puedo seguir mi vida tranquilo sin el mapa, no necesito al director, ¿para qué arquitecto? Yo hago las cosas a mi manera. Entonces, ya no solo no leo la Biblia, ya no solo no hablo con Dios, ya no escucho al Espíritu Santo en mi vida, el fuego va a venir y va a consumir esa obra. Y Dios no quiere eso. Así es que vamos a terminar entonces con esto, vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor y le vamos a decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque necesitamos levantar la obra, necesitamos la obra que somos nosotros, la casa espiritual. Necesitamos saber cómo es que realmente vamos a edificar sobre ese fundamento precioso que pusiste, que es nuestro Salvador. Comience cada uno de ustedes, le invito por favor en este momento, incline su rostro y comience allí primero a reconocer en qué estado se encuentra hoy delante de Dios. Y si su terreno realmente está así, simplemente usted echó un planchón y no ha levantado ni ha puesto un ladrillo ni nada, pues comience a decirle, Señor, así estoy en este momento. Y me dormí, me equivoqué, me extravié, me alejé, caí en el pecado. Señor, hoy estoy malo, estoy caído delante de ti. Si es ese estado, comience a hacerlo. Comience a hacerlo en este momento. La humillación trae mucho la presencia de Dios. Mucho, mis hermanos. Vamos a orar. Bueno, Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra, Señor. Podemos realmente entender, Señor, la verdad de las Escrituras. Y que nosotros no tenemos que andar creyendo, Señor, por ahí lo que dicen los hombres. Nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo en esta bendita palabra. Y que es a esto a lo que nosotros le creeremos, Señor. Que nosotros le creeremos es a tu palabra, Señor. A lo que está escrito. Y es aquí donde está la verdad, Señor. Y la verdad eres tú, Jesús. Hoy venimos delante de ti con humildad, Señor, reconociendo que tal vez el edificio que tú has querido levantar en nosotros debía estar, Señor, tal vez más alto, más robusto, más terminado, Señor. Pero que nosotros hemos dejado, Señor, esa construcción, se ha avanzado con muy poca velocidad, se ha metido muchas cosas mediocremente, mucha cosa de la carne, mucha cosa del mundo, Señor. Se le ha permitido crecer la cizaña alrededor. Hemos dejado, Señor, de trabajar continuamente y muchas veces la obra se quedó inconclusa, Señor. Mas hoy te pedimos en el nombre de Jesús que Señor, hoy tú remuevas todo lo que se edificó mal, que si hay una pared torcida o chueca, se pueda derrumbar para hacerla bien nuevamente, Señor. Que si en ese terreno baldío, Señor, hay animales, hay hierba mala, que Señor, hoy tu Espíritu Santo con su fuego comience a limpiar, Señor, la base, la estructura de cada uno. Que Señor, tú comiences a renovar pensamientos. Recuerda que tú prometiste darnos la mente de Cristo y Jesucristo no pensó en otra cosa más que en edificar su iglesia, la congregación de los santos, en salvar las almas, en esparcir el evangelio por todas las naciones hasta el fin del mundo. Eso fue lo que Él quiso para nosotros, no los bienes materiales, no las riquezas, no las contiendas o la competencia, no vivir en angustia, en afanes, no vivir en miedos y temores, no, vivir la vida, Señor, de santidad, de libertad y de poder que hay en ti, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pedimos que con tu fuego consumas
toda madera, heno y hojarasca en las edificaciones, y que, Señor, comiences a dar espíritu de oración a tu pueblo. Dale, Señor, espíritu de gracia y danos esa sabiduría, Señor, para tomar decisiones correctas, para poder escoger siempre tu palabra y tus principios antes que al mundo o que agradar a los hombres. Nosotros, Señor, estamos en esta tierra para glorificarte, para honrarte. Permite que hoy se cumpla esa palabra, Señor, de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, en que nos despojemos de todo peso. Señor, recibe el peso, la carga de tus hijos ahora. Hermano que estás allí, comienza a dejar todo peso, la culpa, suelta la culpa. Suelta las excusas en este momento. Si tú eres de los que se excusa por los errores, suelta eso. Si tú eres de esas personas respondonas que no soporta una corrección o algo, suelta eso. Si tú eres de esas personas que aún sufre de orgullos, de resentimientos, que le cuesta perdonar, suelta ese peso, suelta esa carga. Si tú te angustias fácilmente, si eres miedoso, cobarde, suelta eso. Si tú eres de los que no le predica a la gente el evangelio porque le da temor, porque dice no, todavía no es el tiempo, porque no debo hacerlo para no ofenderlos, suelta eso en el nombre de Jesús. Suelta toda carga que te está impidiendo correr la carrera del evangelio, que te está impidiendo construir tu edificio en Dios. Suelta todo peso, como dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si el pecado ha cogido fuerza en ti, ahora mismo renuncia y dilo, hermano, Señor, yo renuncio a la mentira, yo renuncio al mal genio, yo renuncio al estrés, yo renuncio a la angustia, yo renuncio a la vanidad, yo renuncio a la crítica, andar hablando mal de la gente, yo renuncio al juicio de andar juzgando a los demás, de andarme comparando con los demás. Dile al Señor, yo renuncio, Señor, al chisme, yo renuncio, Señor, a las malas palabras, al mal genio, a la irritabilidad, al mal carácter, yo renuncio a la incredulidad. Renuncia, hermano, si tienes amor al dinero, renuncia al amor al dinero, renuncia al apego de las cosas terrenales. Si te apegaste a tu carro, a tu casa, si estás apegado a una persona, suelta eso y dile, Señor, aquí estoy yo, sin nada me trajiste a esta tierra y sin nada me voy a ir, Señor. No voy a poner más los ojos en las riquezas, no voy a poner más los ojos en los problemas, voy a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora, si tú estás orando esto, recibe en el nombre de Jesús paz, descanso, gozo, aliento, espíritu de regocijo, espíritu de Dios que liberta, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. Recíbelo en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo te limpie, te toque. Si tienes lágrimas, deja que Él las seque y deja la angustia y el afán, que Él tiene el control de tu vida. Solamente entrégaselo y deja que Él sea el que vaya adelante y tú detrás de Él. Padre, gracias por este tiempo, gracias por las palabras, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Me siento feliz de la administración, me encanta, Señor, porque aquí no vinimos a hablar de teología y de ser cabezones, no. Acá vinimos a conocerte y acercarnos a ti y a abrazarte y amarte y a dejarnos amar por ti. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a terminar con esta oración, mis hermanos, por favor. Allí donde cada uno de ustedes está, le va a decir, Señor, yo recibo tu amor. Yo recibo tu amor en el nombre de Jesús. No me voy a culpar más. No voy a mirar más mis defectos y mis debilidades. Voy a entender que tú me amas. Lo voy a creer y lo voy a vivir. Yo recibo tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú te arrepentiste de un pecado y le pediste perdón, dile, Señor, yo recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Si tú necesitas una restauración, dile, Señor, yo recibo hoy la restauración en mi vida, en el nombre de Jesús. Mi restauración como persona, personas que tienen baja autoestima, personas que tienen complejos, que sienten que no sirven para nada, que son menos que los demás. No, reciba el valor que Dios tiene para usted. Recíbalo. Dígale, Señor, yo soy un príncipe de Dios, yo soy una princesa de Dios. Yo valgo lo que vale la sangre de Jesucristo que se derramó por mí.
Yo valgo para ti, Señor, y yo recibo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Reciba restauración matrimonial. Si la necesita, diga: yo recibo la restauración en mi casa. He creído en Jesucristo. Esa es la base que necesito. Se torció una pared, se puso algo mal. Hoy se derriba en el nombre de Jesús. Y viene una restauración en mi hogar. Viene una restauración en mi matrimonio, con mi pareja, en el amor, en el perdón, en la convivencia, en el ser uno, en poner a Cristo como fundamento siempre. Reciba una restauración también en el área familiar. Si usted está peleado con hermanos, con hermanas, con hijos, con sus papás, con tíos, con primos, reciban en nombre de Jesús la restauración familiar. Y dígalo a lo que yo le estoy diciendo, créalo y dígalo. Dígalo: Señor, en el nombre de Jesús yo recibo la restauración en mi familia. Y hoy yo voy a perdonar y voy a amar a los demás. Y si me critican, yo les voy a dar tu amor, Señor, y los voy a perdonar. Y voy a poner la otra mejilla, Señor, en el nombre de Jesús. Y si usted necesita una restauración ministerial, mi amado hermano, si usted ha sido siervo del Señor y le ha fallado en algo, en este momento reciba esa restauración. Y dígalo: Señor, en el nombre de Jesús recibo la restauración en mi ministerio. Dígale: Señor, levántame. Dame hijos espirituales, dame la congregación, dame, Señor, ese llamado, ese ministerio que un día pusiste en mí y que he descuidado o que hasta ahora no he hecho. Dámelo, Señor, yo lo recibo y lo voy a hacer diligentemente porque te amo y porque, Señor, este es el tiempo. Reciba eso, mi amado hermano, mi amada hermana, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo, amado mío. Espíritu Santo, nada de esto es posible sin ti. Por eso yo confío y descanso en ti, en que tú lo vas a hacer. Gracias, precioso Dios. A ti sea toda gloria y honor. Atamos toda la hojarasca, toda la cizaña, toda la contaminación, toda la inmundicia que salió, el pecado, los demonios que salieron, los atamos y los enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tu fuego santo purifique cada hogar y cada vida que ha escuchado este mensaje, Señor. Y que tu poder le levante, Señor. Como levantaste a Cristo entre los muertos, levanta, Señor, así cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y para tu exaltación. Atamos los espíritus de retaliación y de venganza y los enviamos al abismo. Y es tu poder y tu presencia, Señor, la que queremos y anhelamos con nosotros hoy y cada día. En Cristo Jesús. Amén y amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Yo siento libertad, yo siento algo muy lindo del Espíritu Santo. Espero que usted también lo esté sintiendo allá en su casa. Y recuerde que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ojo con esos pensamientos que el diablo le manda. Que está acabado, que está arruinado, que no puede más. No. Ojo con eso. Renueve su mente y diga: no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Renueve sus pensamientos con la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Y bueno, vamos a seguir adelante. Dios les bendiga. Recuerden que el domingo nos encontramos nuevamente. Nos encontramos a las 9 de la mañana de Colombia, 10 de la mañana aquí de Canadá. Manténganos en sus oraciones. Y muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Les amamos mucho. Un saludo especial para todos.